Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá nos encontramos en un nuevo podcast de educación y política, o educación o política, en donde obviamente hablamos del aspecto político en torno a lo que es la educación. Esperamos que les resulte interesante. Vamos a hablar acerca de un tópico que se suele recurrir, no desde aquellos que defendemos a la educación, sino desde aquellos que quieren criticar o cuestionar a quienes defendemos la educación. Es una frase que la he escuchado varias veces, pero la escuché hace poco en un video de YouTube, no moderno, un video de YouTube de ya cierta antigüedad, pero me resultó curioso. Es justamente a modo de crítica la pregunta irónica de ¿puede la educación solucionar todos nuestros problemas? ¿Por qué? ¿A qué se refería esta persona? Que la corrupción en el gobierno, la educación no la puede resolver, que los temas de la violencia en la calle, la educación no la puede resolver, que el tema de la violencia organizada, por no poder utilizar el nombre correcto a riesgo de ser censurado por YouTube, lo digo así, eso no se va a solucionar por la educación. Y por supuesto, lo que es la pobreza, todo eso no se va a solucionar por medio de la educación, decía esta persona. Y es una frase muy normal que se utiliza para criticarnos. Y es curioso porque suele venir de los opinólogos seriales. Gente que sabe de todo. Gente que es experta en todo. Y acá en YouTube hay mucho de eso, ¿eh? Vos hablas de justicia, la tiene clara. Economía, la tiene clara. Historia, la tiene clara. Antropología, la tiene clara. Sociología, la tiene clara. Psicología, pero de taquito. Saben todo de todo. No manejan la NASA porque no tienen ganas. Pero tal y como existen estos youtubers, existen periodistas que hacen lo mismo y existen personas del común que hacen lo mismo. Son opinólogos seriales. Yo soy de la Argentina. Y acá se ve muchísimo. Tenés cualquier persona en la calle, es experto en todo. Es así, vos le das el gobierno y en 2 meses somos superpotencia. Son una cosa, pero bueno. Esta frase es muy normal y la verdad es que me pica porque es ridícula. Claramente sí la educación puede solucionar todos nuestros problemas. ¿Cuál es el problema? Que siendo que se sienten tan inteligentes estas personas, no son capaces de siquiera analizar la pregunta que están haciendo. Porque no vamos a hablar hoy de estudios del Banco Mundial, por ejemplo, en donde habla de que cada dólar que se invierte en educación se convierte en $7 de ganancia permanente para el Estado. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar de algo mucho más simple, mucho más claro, algo que sí puedan entender sus cabecitas con tanto ego y tan poca sustancia. Vamos a llevar a su lenguaje tan básico, el lenguaje del experto en todo, este principio. Y vamos a responder, ¿la educación puede solucionar todos los problemas de un país? Sí, puede. Vamos a explicar por qué. Primero y principal, hay algo que estas personas deben entender. Y es que la educación no cambia el presente porque no trabaja sobre el presente. La educación moldea el futuro. Entonces, la educación te va a solucionar todos los problemas, pero a futuro. Si vos decís que no lo soluciona en el presente, es un planteo ridículo porque es obvio que enseñarle algo a los nenes no va a hacer que los adultos lo dejen de hacer. Entonces es una pregunta ridícula. Es como cuestionar las terribles habilidades de vuelo de un pez. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahora, aquel futuro del que se refiere no es dentro de 100 años, no. Puede ser un impacto a 10 años, por ejemplo. Tranquilamente. ¿Por qué? Porque la educación moldea a las nuevas generaciones que se incorporan al sistema. Mientras que los viejos van quedando cada vez más viejos, los jóvenes van insertándose en el mundo laboral. Y lo que ellos sepan o ellos entiendan va a pasar a ser la norma. No al principio ellos van a empezar a generar el cambio social. Y para cuando ellos tengan entre 30 y 40 años, van a generar la norma. Y cuando tengan entre 40 o 50, van a establecerlo. Y ahí es cuando entra un nuevo proceso. La vida social no es una revolución. Cada generación joven revoluciona a la anterior. No, no es cierto. Eso te lo quieren vender aquellos que se benefician de ese tipo de ideas. Sino que es un continuo proceso. Y son justamente estos cambios culturales, procesos, los que hacen que la sociedad tenga su evolución. Un proceso.
Entonces, bien, vamos a hablar cómo es que la educación puede solucionar todos estos problemas. Por ejemplo, si se enseñara economía en las escuelas, pero economía correcta. Cuando yo fui me enseñaron acerca de las marcas de agua de los billetes, un montón de boludeces que no sirven para nada. Si se enseña, por ejemplo, cómo funciona una tarjeta de crédito, cómo funcionan los préstamos bancarios, cuáles son las opciones para comprar una casa, cuáles son los pasivos y los activos en la vida, cómo se puede fundar una empresa, qué es un empleado, qué es una pyme, qué es un autoempleado, qué es un inversor, cómo funciona la bolsa de valores. Si todo eso se explicara en la escuela, adivina, adivinador, ¿qué generación no tendría deudas? Exacto, la siguiente, porque van a tener los conocimientos para no endeudarse. Obviamente quebrarían los bancos, uno de los principales beneficiados de que no se enseñe educación financiera. Pero ¿qué más pasaría? Se debilitaría el poder político porque se cortaría de plano la posibilidad de estar masivamente introduciendo gente al Estado. Porque la gente va a tener suficientes recursos como para poder iniciar proyectos. Y al iniciar proyectos se genera más trabajo. A su vez, no van a caer en el clientelismo porque van a saber que los regalos del Estado en realidad se te cobra con impuestos y mucho más caros. ¿A vos te pones feliz porque te regalaron una bicicleta? Perfecto. Vos sabés que en impuestos te sacaron muchísimo más que esa bicicleta para pagar esa bicicleta. Eso se sabría si se enseñara economía en las escuelas. Entonces tendríamos una generación entera que no se endeude, una generación entera que ahorre, una generación entera que no diga me lo merezco, que no diga es felicidad, que no diga Starbucks me define. No, una generación entera que sea inteligente, que no sea esclava de los alquileres. Entonces eso sería un gran ejemplo de cómo cambiaría toda la economía de un país si se enseña economía. Otro ejemplo, a ver, corrupción. La corrupción también. ¿Por qué? Uno de los principales motivos por los cuales los políticos pueden ser tan corruptos es porque la gente los vota. Porque en la mayoría de los casos llegan ahí por medio del voto popular. No hablemos de la corrupción del Poder Judicial, que es otra cosa. Ese ni siquiera se vota. Pero el que se vota, sí. ¿Y qué pasa si se enseña, por ejemplo, lógica en las escuelas? Se va a saber cuando el candidato miente o no. Se va a asociar las acciones del candidato con sus actos. Se va a saber cuándo está mintiendo en campaña y cuándo no. Y además va a haber un voto mucho más inteligente. Yo soy de la República Argentina, lo dije ya varias veces, y el actual presidente, catalogado por muchos como el peor presidente de nuestra democracia, ¿saben por qué tuvo cierto porcentaje de votos? ¿Saben por qué motivo hubo gente que lo votó a él? Por el perro. Porque tiene un perro lindo y saca a pasear al perro. Y por algún motivo la gente con perro lindo que lo saca a pasear puede gobernar bien un país. Esa fue la lógica. Miren el nivel de razonamiento de este grupo de votantes. Tiene un lindo perro, lo saca a pasear, es el mejor presidente que podemos llegar a tener. Fueron, lo votaron y bueno, así hizo todo, ¿no? Ahora bien, veamos en el presente. Se vota el domingo, por cierto. Se presenta como candidato posible A ver, hay solo 2 partidos en la Argentina que pueden poner presidentes todavía. Uno de esos partidos presenta a su ministro de Economía, el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Veamos la lógica del votante. Sergio Massa, quien dirige la economía hace un año, hizo que hoy la economía esté en su peor escenario en décadas. Tenemos una inflación que no vemos hace como 40 años, una devaluación que no vemos hace como 40 años. Sin embargo, él es la persona que nos puede solucionar los problemas económicos. Genial. Y si puede, ¿por qué no lo hizo antes? Tuvo todo un año. Bueno, no, a esa parte no la casan, no terminan de entender. ¿Por qué hasta ahora no? Pero si lo votás, sí. No entienden. Por otra parte, votaron a un delfín de Cristina, hizo estragos, y ahora van a votar a otro delfín de Cristina. Y este no, este sí que la va a hacer bien. Eso es lógica básica. Si en las escuelas se enseñara lógica, entonces esto no pasaría. La gente podría hacer estas asociaciones y encontrar estos patrones. Entonces miren cómo cambiarían las elecciones. Miren qué fácil. Solamente enseñando lógica. ¿Qué es lo que haces? Es como una oleada, una avalancha. Te vienen desde los nuevos votantes. Cada año, cada nueva generación de votantes, que hoy me decís que son poquitos. Sí, por supuesto que son poquitos. Pero en 10 años no. Va a votar y no va a votar a todos estos desastres que hay hoy en día.
Y eso solamente enseñando lógica. Vamos a ver otra cosa. ¿Qué pasa si enseñamos, por ejemplo, historia y sistemas políticos? No adoctrinamiento. No. Historia y sistemas políticos. Perfecto. Todos los grupos que esconden entre sus filas al peor... No puedo utilizar la palabra, porque no quiero que me censuren el canal. El canal este no está monetizado, pero tampoco quiero que lo censuren. El mayor nivel de autoritarismo, hay un movimiento político que se llama FA y termina en ismo. Bueno, esconden a esos grupos entre sus filas, pero la gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque no sabe historia. Porque no es capaz de buscar esos mismos movimientos que hacían hace 30, 40, 50, 60 años. Hoy en día, por ejemplo, tenemos toda una generación que le dicen generación diezmada, que son como los héroes de nuestra historia. Y vos te vas a la historia y es como que, no, de héroes no tenían mucho. Es más, casi todo lo que hicieron no fue contra un gobierno autoritario, fue contra un gobierno democrático. Y nadie les perseguía en ese momento. ¿Por qué hacían esas cosas? Bueno, eso no lo saben. ¿Por qué? Porque no les gusta la historia. Y ahí está el problema, no se los enseñaron, entonces queda su libre albedrío, pero como estudiar historia por placeres de nerds, tampoco lo hacen, porque obviamente estamos en una cultura en donde el que se esfuerza y el que tiene intereses intelectuales es un nerd, entonces, no, ¿cómo vas a hacer eso? A ver, mamamos el posmodernismo, estamos viviendo en la era en donde nada tiene sentido y al más idiota es al que más premios se le dan. Bueno, dentro de ese escenario nos encontramos con que no se sabe de historia y no se sabe de sistemas políticos. Hay gente que cree que el que gana las elecciones tiene que también dirigir el Poder Judicial. De hecho, ese debate estuvo acá en la Argentina. Querían democratizar el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la idea era que la gente vote a los jueces. Suena muy lindo, pero cuando vos te pones a ver sistemas políticos te das cuenta que un poder ejecutivo que es aliado del Poder Judicial es la cuna de las peores dictaduras, de las peores atrocidades. Pero bueno, anda a explicarle a gente que no tiene ni idea de sistemas políticos. Ahí está, enseñando historia y política, no adoctrinamiento, política, teoría política. Entonces te vas a encontrar con que se van a dejar de estar apoyando estos partidos terribles que afortunadamente apenas se votan ellos mismos. Pero también debilitaría a los grandes partidos que son tan mentirosos. Bueno, entonces con eso se cambiaría el sistema en general. Veamos por otro lado. A ver, yo me hice igual una listita. El tránsito, la violencia en las calles, ese es otro punto. ¿Cómo la educación va a solucionarlo? Muy, muy simple. Enseñando valores, enseñando respeto, enseñando modales, enseñando cómo convivir pacíficamente en una sociedad. Enseñando que el hecho de que alguien opine distinto no significa que me esté ofendiendo. El hecho de que alguien tenga una posición fuerte no significa que me esté violentando. El hecho de que siempre uno es la víctima y tenés que ponerte a trabajar y pensar en qué sos víctima, si te embanderás en eso. Bueno, eso es lo que tenemos hoy en día. ¿Cómo se solucionan los problemas de tránsito? Por ejemplo, con buenos modales. No excedas, cumplí con los parámetros que todos tienen que cumplir, no te sientas mejor que los demás, no te sientas más vivo que los demás. Y ahí ya está. Con eso solo se soluciona. Y la violencia, de que todo se soluciona a piñas, y es muy simple. Estamos en una sociedad en donde te ofende una letra, en donde le querés obligar a todo el mundo a que te hablen como a vos se te canta, porque vos sos víctima de algo inventado. Bueno, ahí está. Mirá cómo enseñando valores y modales se solucionan también estos problemas. Siguiente. Salud y mortalidad. O sea, mortalidad es el promedio de expectativa de vida. Salud quiere hablar acerca de cuál es el estado promedio de la salud a nivel social. Tanto, por ejemplo, lo que es la anorexia, lo que es la obesidad, lo que son los fumadores, lo que son muchas enfermedades que son previsibles. Bueno, ¿cómo se soluciona? Con educación física, bien enseñada. No, los chicos fútbol, la nena voley. No, enseñando bien. Mira qué fácil, enseña bien. Explica lo que es un músculo, cómo funciona, cuáles son los beneficios pasivos del ejercicio a largo plazo, cómo cambia el funcionamiento del cerebro cuando uno se ejercita. Explica un poquitito de eso. ¿Qué es la presión? ¿Qué es el colesterol? ¿Cómo se evita? ¿Qué ocasiona? Consecuencias. Enseñás eso. Enseñás bien educación física, incluyendo la salud, y listo. ¿Sabes cómo se terminan
los tantos dramas y problemas psicológicos y sociales que hay asociados con el peso? Para los dos lados, para cuando hay mucho peso y cuando hay muy poco. En ambos casos, todos los extremos hacen mal. Bueno, se termina ese chiste, porque desde joven ya se tienen las herramientas para poder controlar el propio peso. Y además, ¿saben qué? Hacer buen ejercicio mejora las capacidades intelectuales, porque mejora el funcionamiento sanguíneo dentro de lo que es el cerebro. Ahí está. Mira qué fácil. ¿Y qué es lo único que estás haciendo? Enseñando educación física como se debe. ¿Querés irte a lo más macro? Hablemos del cambio climático. Perfecto. ¿Sabe cómo se soluciona? En ciencias naturales. Es así. En química. En geografía. Con eso entendés. Esto ocasiona esto. Puedes además incorporarlo con sociología y con sistemas económicos. Entonces se pueden ver alternativas reales, no militantes. Porque las alternativas militantes son ridículas e inaplicables. Reales. ¿Cómo son las sustituciones? ¿Saben que hay movimientos ecologistas que son anticapitalistas? Cuando lo que más está salvando el clima es justamente el capitalismo. Los pendrives, por ejemplo, el correo electrónico, por ejemplo. ¿Saben cuántos árboles han salvado? ¿Saben que existen máquinas que limpian y purifican el aire? Pero ellos no, se tienen que ir al comunismo. ¿Por qué? Porque, bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Busquen Batalla Cultural si quieren. Les recomiendo principalmente a Agustín Laje. Él habla muy claramente sobre eso. Bueno, entonces, desde materias escolares ya hablamos que se puede cambiar la economía de un país, se puede terminar con la corrupción, se pueden purificar los partidos políticos, se puede mejorar el tránsito, se puede terminar con la violencia en las calles, se puede mejorar la salud, las tasas de mortalidad y natalidad, por supuesto, del lado de la higiene. Se puede solucionar hasta el cambio climático. Todo eso, ¿sabe cómo lo haces? En el aula de la escuela. Ese es el valor que tiene un aula escolar. Tan simple y tan complejo como eso. Ahora le pregunto al licenciado en todo, super experto de cualquier cosa que la humanidad alguna vez haya visto. ¿La educación puede solucionar todos nuestros problemas? Sí, obviamente. Lo hace a futuro. Porque así trabaja la educación, es a largo plazo. Pero obviamente estas personas, víctimas del cortoplacismo, dicen, no, solucionámelo ahora, si no, no sirve. Perfecto, ahí están. Así viven su vida y así viven quejándose de todo. Con esto respondemos la pregunta. ¿Puede la educación solucionar todos nuestros problemas? Sí, obviamente que puede. Y no era tan difícil, no nos pusimos a hablar de experimentos que se han hecho, de teorías económicas, de análisis pedagógicos, de estudios del Banco Central, no, perdón, del Banco Mundial. ¿No? Estamos hablando de lógica pura. Te sentás 2 minutitos a pensar y te dedujiste todo esto. Mirá qué fácil. Pero bueno, estamos pidiéndole pensar a licenciados en todo. Hay que ver cómo funciona eso. Creo que por naturaleza, ellos creen que tienen los conocimientos por naturaleza. Nacieron así, genios ya eran. Así que bueno, ¿para qué se van a gastar en pensar un poquitito? Bueno, espero que les haya resultado interesante, divertido, entretenido. Este canal yo subo un video por semana más o menos. Así que crece lento. Por lo tanto, suscribirse, dar like, un comentario, ayuda un montón. No vamos a monetizar este canal, porque además los temas que hablamos no queremos tampoco que nos desmoneticen y con eso nos hagan shadowban. Así que no pretendan que estamos buscando un beneficio económico por este lado. No se preocupen. Pero bueno, cualquier ayuda que puedan darnos. Que tengan una gran noche o un gran día. Nos vemos.